decía Ortega que la verdad, para empezar, sería coincidencia con nosotros, sino de los saberes. Sabe que esa coherencia, esa integración, que es la palabra que usa, es un camino abierto, que no debe desoír ni la experiencia, por mucho que sea una experiencia que puede hacer tambalear nuestras convicciones, nuestras ideas, pero tampoco la razón, y eso me ha gustado mucho de su libro, combinada con el ejercicio creativo. Carlos es un teórico del conocimiento, es un filósofo del conocimiento, que como otros grandes en la historia no desdeña el papel de lo que Santa Teresa llamó la loca de la casa, la imaginación. ¿Qué sería de la razón sin la creatividad? Una creatividad que él, coincidiendo con una idea que yo aplaudo de imaginación, llega a definir de modo muy sencillo como la imaginación como la facultad de lo posible. Cuando hacemos una hipótesis ante las experiencias que trabaja el científico y decimos, ¿y si? O esto tendrá que ver con, o será esto la causa de, ahí estamos imaginando. No imaginando como fantasía de un artista o alguien que fabula. Tiene un texto, y no me voy a alargar mucho, muy bonito sobre esto, al principio del libro, en la página 40, que dice, bueno, no, este es otro. Me dijeron que fuera breve, pero ya saben que los profesores no podemos ser breves. Ponen como el conejito del Duratel, vamos a hablar. Dice, la imaginación es conceptualmente más amplia que la racionalidad, porque esta última puede contemplarse como una clase concreta de imaginación. Yo esto no lo he leído ni siquiera en muchos teóricos del arte o defensores de la imaginación. André Breton no se atreve a decir algo así. Y él está hablando de la ciencia, no está haciendo una teoría de la imaginación, pero está pensando la razón desde una profundidad que yo creo que hay que subrayar, ¿no? Y claro, esa pobreza de la razón frente a la imaginación se convierte en ventaja, claro. Es esa imaginación disciplinada que tiene que atenerse a la experiencia y a partir de ahí surge la plasticidad humana, quizás sería lo que hay de fondo, que conserva parte de pura imaginación, incluso de fantasía, y de fantasía dislocada, incluso en la creación más fabulante, pero también es muy importante ver cómo la razón es esa imaginación que aprendió a disciplinarse. Yo creo que ahí está dando con una medida profunda, de una profundidad antropológica tremenda sobre lo que es pensar, sobre lo que es razonar, sobre lo que es también en el sentido cotidiano, pues ir datando la experiencia y con eso pues tener una serie de conocimientos con los que manejarme en el mundo, ¿no? Bien, es uno de los aspectos, se podrían destacar muchos otros, pero sobre todo Carlos nos invita a pensar quizá la ciencia como, no como un nuevo credo, una nueva religión, sino como una aventura apasionante del propio espíritu humano, de la condición humana, y que hoy está ahí para hacernos más felices, pero también podríamos ser más infelices, ¿no? La pregunta práctica, la pregunta por qué hacemos con nuestra humanidad, con nuestra historia, con nuestra relación con el entorno, también está aquí. Yo me he sorprendido muchas veces leyendo y con qué naturalidad en el libro de Carlos pasamos de temas más teóricos, epistemológicos, del problema del conocimiento, que están ahí, además explicado, como decía, con una claridad envidiable, ¿no? y rara de ver, desde los principios básicos de las leyes del pensamiento, y cómo se pasa ahí a un problema práctico o de organización de la convivencia. Hay aspectos políticos, en un sentido amplio, con toda la nobleza del término, que creo que son muy rescatables del libro, ¿no? Bien, luego, algo que también hablé con él, y no voy a abundar más, pero la estructura del libro yo creo que es importante, no son solamente capítulos. Él va desplegando poco a poco el vuelo de una gran indagación filosófica del conocimiento y se convierte el libro en un gran libro de filosofía. Decía Schelling que aunque empezásemos filosofando de un objeto muy concreto, si es filosofía lo que hacemos, hablaremos del todo, y empezaremos a conectar. Y ese vuelo está perfectamente organizado. Primero, en el primer capítulo, el libro nos habla, lo dice de modo muy modesto, pero es unos fundamentos, ¿no? Dice herramientas conceptuales para la integración del conocimiento. Su noción de racionalidad me parece muy interesante para discutir
más ampliamente, los límites de la razón,